¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Alan Hernández Torres, soy estudiante de Ingeniería Civil y actualmente estoy realizando el servicio social de FURA, que es una fundación sobre el rescate arbóreo. Y bueno, a continuación les voy a hablar sobre la corrupción. Para comenzar, voy a empezar definiendo qué es la corrupción. Y bueno, según la Real Academia Española, la define como la acción y efecto de corromper o corromperse. Mientras que la corrupción política se refiere a los actos deshonestos o delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencian a realizar un mal uso intencional de recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, donde anticipan sus intereses personales o los de sus allegados, para así conseguir una ventaja ilegítima, ya sea por medio de dinero, propiedades o facilitando ciertos documentos. Y bueno, estos suelen ser de forma secreta y privada. En esta misma encuesta, en el 2019, se mostró que por cada 100.000 habitantes, 10.798 experimentaron actos de corrupción al realizar un trámite en México. En el 2018, fueron sancionados por corrupción 6.988 servidores públicos en 27 estados. Y en el ranking del Índice de Percepción de la Corrupción 2020, elaborado por la ONG Transparencia Internacional, México ocupó el lugar 104 de 180 países, donde México registró 31 puntos de 100, los cuales 0 era mucha corrupción y 100 libre de corrupción, 100 puntos. La corrupción en México lamentablemente es difícil de medirla con precisión porque siempre plantea disyuntivas, ya que suelen hacer estos actos por debajo del agua o de la mesa. Y bueno, para los mexicanos es uno de los problemas más importantes que enfrenta el país, solo por detrás de la inseguridad y la delincuencia. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, la ENSIG, publicada en 2020, la población afectada por la corrupción aumentó de un 7.5%, al pasar de 14.635 por cada 100.000 habitantes en 2017 a 15.732 en 2019. Por lo tanto, la corrupción representa un obstáculo mayúsculo para el crecimiento de un país, ya que obstruye la democracia por la desconfianza que se genera entre sus habitantes, al igual que la justicia, el Estado de Derecho, la seguridad y el combate a la pobreza. Es por eso que en el 2016 se fundó el Sistema Nacional Anticorrupción, la SNA, la cual coordina actores sociales y autoridades de los distintos órdenes de gobierno a fin de prevenir, investigar y sancionar a la corrupción. En la SNA participan algunas instituciones gubernamentales como la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y entre otros. En mi institución receptora de servicio social FURA, difícilmente han enfrentado esta problemática, ya que el gobierno le ha dado el permiso a ciertas constructoras para talar algunos árboles protegidos y así ellos pueden hacer alguna construcción en la zona y claro, también llevar algún beneficio propio o simplemente no apoyan a la institución con ciertos recursos. Mi nombre es María José Méndez Rizo, actualmente curso la licenciatura en Derecho y la institución en la que estoy realizando mi servicio social es Centro Psicoeducativo Corazón Down y yo voy a hablar un poco acerca de lo que es la corrupción, como sus causas y los tipos de corrupción. Las causas pueden ser endógenas, que son las que son internas, y exógenas, que son las externas. Entre las muchas causas endógenas, que son las que tienen que ver con el individuo, podemos encontrar las siguientes: carencia de una conciencia social, la falta de educación o de una cultura del compromiso, paradigmas distorsionados y negativos, entre muchos otros. Y como elementos exógenos de la corrupción, que son aquellos que dependen de la sociedad,
tenemos la impunidad efectiva en los actos de corrupción, el corporativismo partidista y los modelos sociales que transmiten una falta de valores realizando una carencia de estos. Asimismo, no considero que se aborde la corrupción en la institución, pero en cuanto al desempleo, igual no considero que se aborde en la institución, pero sí en las personas que padecen esta discapacidad, ya que, bueno, por lo que yo he visto y tengo conciencia, he visto algunos casos en los que empresas o personas jefes no deciden no contratar a personas con estas capacidades debido a que consideran que puede tener un intelecto menor al que pudiera tener una persona sin esas capacidades o discapacidades, por lo que considero que el desempleo es un factor muy importante en cuanto al que afecta a los individuos que padecen el síndrome de Down, porque en su desarrollo profesional se ven disminuidos para poder acceder a diversos trabajos que deseen obtener. Como experiencia que yo he tenido en la institución, puedo resaltar que si bien los alumnos pues obviamente no laboran en la institución, simplemente están adquiriendo diferentes enseñanzas que les otorgan sus maestros, pero sí he podido ver cómo es que desde muy pequeños, incluso adolescentes o ya adultos, se han ido incorporando a las diversas actividades que se les pueden facilitar para sus actividades motrices, y que de esa manera se pueden ir incorporando a su vez en distintos medios, ya sea laborales o de cualquier otra índole, por lo que considero que de esta manera las personas con estas capacidades o discapacidades pueden irse adentrando en distintos ámbitos de su vida que les pueda favorecer en el aspecto social, laboral y de cualquier otra índole. Y resumiendo lo anteriormente dicho, considero que las personas que están encargadas de los estudiantes, me parece muy sensato que integren a los alumnos e integren a estas personas en actividades que puedan realizar y que les puedan favorecer para poder desarrollarse en el ámbito que ellos deseen. Ahora vamos a hablar del desempleo. El desempleo paro significa falta de empleo. Se trata de un desajuste en el mercado laboral donde la oferta de trabajo por parte de los trabajadores es superior a la demanda de trabajo por parte de las empresas. Cuando existen más personas dispuestas a ofrecer su trabajo a las empresas que puestos de trabajo disponibles, se produce una situación de desempleo. Cuando existe gente que no tiene empleo, se conoce como desempleo o paro. Una tasa de desempleo alta supone un grave problema para un país, pues afecta directamente el crecimiento económico, además del problema para las personas que se encuentran en situación de desempleo. Así, los efectos del desempleo por un lado pueden ser económicos, como disminución de la producción real, disminución de la demanda y aumento del déficit público, pero también puede causar efectos sociales como efectos psicológicos o efectos discriminatorios. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de desempleo. Existe el desempleo estacional, que es el originado por cambios en la demanda de trabajo por parte de las empresas debido a la estación del año, a la temporalidad o a otros factores estacionales. El desempleo friccional es voluntario, personas que pudiendo trabajar deciden tomarse un tiempo para formarse, descansar o buscar el empleo que mejor se ajuste a sus cualificaciones y gustos. Es independiente al propio funcionamiento del mercado de trabajo. El desempleo estructural se debe al desajuste entre la cualificación o la localización de la fuerza de trabajo y la cualificación requerida por el empleador. Programas de formación y reciclaje o de adaptación a las nuevas tecnologías son algunas de las medidas que se llevan a cabo para reducir este tipo de desempleo, o sea, el estar tomando cursos y estar actualizados en su trabajo especialmente. Luego existe el desempleo cíclico. Tiene lugar cuando los trabajadores y en general los restantes factores productivos quedan ociosos debido al momento del ciclo que se está atravesando, en el que la actividad económica no es suficiente para emplear los factores productivos. Es cuando no existe tanta demanda de un producto, se puede dar el desempleo. Y el desempleo encubierto ocurre cuando existen personas que tienen un puesto de trabajo,
pero su capacidad productiva está siendo infrautilizada. Esto es cuando no tienen las habilidades necesarias para el trabajo. Vemos que existen diferentes tipos de desempleo. Al igual el desempleo se puede dividir el desempleo económico, que normalmente tiene en cuenta los siguientes desempleos: el cíclico, el estructural, el friccional y el estacional. Luego el desempleo por nivel educativo se divide en estado de la economía, edad, sexo, nivel educativo, zona geográfica y duración del empleo. Todos estos tipos de desempleo se pueden dar a lo largo de los diferentes trabajos en los que esté una persona. Ahora explicaré de qué manera mi institución, que es el CESCOM, aborda el desempleo. En mi tema son los abuelitos. Mi institución está enfocada en los adultos mayores, los cuales se encuentran todos desempleados, pero buscan sacarlos adelante por medio de actividades de entretenimiento. En cuanto a la interacción que tengo con mi proyecto y la problemática, es casi nula, ya que las personas mayores a las que estamos enfocados se encuentran todos desempleados, y lo que tratamos de hacer es realizando actividades para que durante ese tiempo de sobra que tienen a lo largo del día puedan mejorar sus habilidades y para pasar el tiempo de una bonita manera. Nuestro proyecto está enfocado solo en personas mayores y todos ellos se encuentran en el desempleo. Ahora hablaremos del desempleo en México. México registró 2.1 millones de desocupados al cierre del 2021. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, la población desocupada, las personas que no trabajaron ni una hora durante la semana de referencia de la encuesta, fue de 2.1 millones de personas al cierre del 2021, representando el 3.96% de la población económicamente activa. La causa del crecimiento en el desempleo fue la pandemia que vivimos en el año 2020, pero actualmente que nos encontramos saliendo de la pandemia, de nuevo se ha visto el aumento de trabajos y estos porcentajes han bajado. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, la economía mexicana creó 846.416 empleos formales en 2021, un 4.3% mayor al 2020 y consta de un total de 20.62 millones de trabajadores afiliados. Vemos que de una racha muy grande en el desempleo en México se ha ido recuperando con el tiempo. En conclusión, el alto desempleo es un problema tanto económico como social. Implica el desuso de uno de los factores productivos de mayor valía, la mano de obra. Económicamente se dejan de producir bienes y servicios durante fases grandes de desempleo. Las pérdidas económicas efectuadas durante esos periodos son las más grandes documentadas y para muestra la Gran Depresión. En este caso tuvimos la pandemia como ejemplo. Socialmente, el costo del desempleo se refleja en el desgaste humano y psicológico que implica la falta del empleo. La inseguridad, la desunión familiar son parte de las consecuencias y también motivos por los que es necesario encontrar el equilibrio en el mercado del trabajo. Existen varias causas del desempleo, pero las siguientes son las que más destacan. Está el salario mínimo superior al salario de equilibrio, las nuevas tecnologías y automatización, ya que las nuevas máquinas sustituyen a las personas, la baja cualificación de la población, ya que muchas personas tienen bajos niveles de productividad, crisis económica o financiera, que provocan cierres de empresas, tejido empresarial débil y desastres naturales. Otras causas de desempleo están relacionadas principalmente por las políticas gubernamentales, puesto que estas están en favor de quienes están buscando empleo, cuando el tiempo que tardan los trabajadores en encontrar el trabajo que mejor se ajuste a sus gustos y a sus cualificaciones se excede de cierto margen. Entra a funcionar el seguro de desempleo, que es un programa público que, aunque protege la renta de los trabajadores, aumenta la cantidad de desempleo friccional. Luego nos encontramos con la teoría de los salarios de eficiencia. Esta teoría menciona que las empresas pagan unos salarios realmente bajos para poder cubrir las necesidades de los trabajadores. Debido a esto, surge esta teoría, la cual menciona que a las empresas inclusive les podría resultar rentable pagar salarios superiores a los de equilibrio. Esto precisamente para que los trabajadores puedan mejorar su salud, su motivación, su ambición y de esta manera reduzcan su rotación, así puedan mejorar su calidad y de esta forma puedan tener un mayor esfuerzo y desempeño a la hora de poder desemprender sus actividades. Otra de las razones por las cuales hay un incremento en el desempleo es debido a que las personas no están capacitadas para los nuevos trabajos, debido a que las escuelas comunes no cuentan con áreas para poder desempeñar actividades que son necesarias hoy en día, como lo es por ejemplo la inteligencia artificial. Es decir, para este tipo de trabajo se requieren personas con conocimientos en ciencias de la computación o redes neuronales, pero aún las instituciones de educación técnica y superior no adecuan su currículum para este fin, es decir, que no tienen la capacidad de poder enseñar este tipo de materias a los alumnos que ingresen.